El tema de hoy, y perdón que entre así de lleno y directo en él, es un tema delicado, es un tema incómodo, pero es algo por la naturaleza de ello. Y lo que vamos a hablar el día de hoy, continuando en la serie del Sermón del Monte, es cuando Jesús está hablando acerca del adulterio y de la raíz del adulterio. Es un tema difícil de hablar, es un tema que uno tal vez quisiera pasar de alto e ignorar, pero la realidad es hacerlo es como tratar de tapar el sol con un dedo. Es algo que no soluciona, no ayuda en nada, es un mal que está permeando toda nuestra sociedad y en particular la iglesia también. En algunos casos no hay mucha distinción entre aquellos que conocen a Jesús y que no conocen a Jesús. Y necesitamos hablar de ello, necesitamos darlo el tema y hablarlo con la misma fuerza con la que Jesús lo hizo, porque es algo importante, porque es algo que si se deja al curso natural del pecado, destruye no solo la vida del que comete el pecado, sino la vida de muchos otros alrededor de él, seres queridos. Algunas estadísticas acerca de lo que es la industria de la pornografía y cómo esto va ligado, vamos a ver un poquito más adelante. Pero si me encontré algunas estadísticas que dicen que, por ejemplo, si tú juntas el ingreso que se tienen los canales de televisión NBC, ABC, CBS y los deportes como la NFL, la de básquetbol, la de béisbol, si tú juntas todas las ganancias que tienen esos canales combinados juntos, le quedan cortos al ingreso que obtiene la industria de la pornografía al año. Se estima de hecho que cada segundo se gastan alrededor de $3,000 en consumo de pornografía. Se estima también que de alrededor de 6 de cada 10 adultos entre 18 y 24 años, de jóvenes adultos, están viendo o consumiendo pornografía semanal, mensual o diariamente. Entre hombres que se identifican, que dicen yo soy creyente, yo soy cristiano, se dice que el 64% de los hombres dentro de la iglesia consumen pornografía, mientras que un 15% de las mujeres dentro de la iglesia dice que consumen pornografía. Comparado con aquellos que no son cristianos, un 65% de los hombres. Dentro de la iglesia 64%, fuera de la iglesia 65%. Dentro de la iglesia, mujeres 15%, fuera de la iglesia 30%. Es una realidad en la que vivimos el día de hoy. Es una realidad que no debemos ignorar. El doctor Jeffrey Santinover hizo una declaración que la naturaleza subyacente de la adicción a la pornografía es químicamente casi idéntica a la de la heroína. ¿Qué significa eso? Que la emoción, que el éxtasis que uno obtiene y recibe al estar consumiendo pornografía es casi idéntica a darse un toque de heroína, a inyectarse con heroína. Es casi idéntica. Por eso es que es tan adictiva, es tan difícil de salir de ella. Y necesitamos poner atención, necesitamos hablar acerca de ello. Como te decía, es el siguiente tema del que está hablando Jesús en el Sermón del Monte. Recordemos que Jesús estaba hablando la semana pasada, la semana anterior que hablamos acerca de esto, estaba hablando acerca del propósito de la ley y Jesús nos estaba ayudando a entender el propósito detrás de la ley, de por qué se dieron ciertos mandamientos, no solo que nos llame a observar los mandamientos, a cumplirlos. Y empezó con el asesinato, que está ligado al enojo. Hoy va a hablar directamente acerca del adulterio y vamos a leer en Mateo 5 del 27 al 30. Dice: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla,
ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Jesús está siguiendo nos está dando tres claves aquí que lo hizo también en el tema anterior. Primero que nada, nos está diciendo qué es lo que dicen los mandamientos. Exactamente qué es lo que dice. Y es muy claro, no hay mucho que explicar. No cometerás adulterio. Pero tal vez la pregunta es, bueno, ¿qué es el adulterio? Básicamente es, ya sea que un hombre o una mujer tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio con alguien que no es su pareja, con quien que no es su cónyuge, con quien está comprometido para matrimonio. Eso es a grandes rasgos y es muy sencillo. Desafortunadamente, por distintas razones, es hoy en día difícil encontrar a alguien que no ha sido afectado directa o indirectamente por una situación de adulterio. Por cualquier situación que haya sido, es un estrago del cual yo creo que la mayoría, de nuevo, o directa o indirectamente, conocemos a alguien o nosotros mismos hemos sido afectados por ello. Pero no se limita solamente al área sexual. El punto aquí y lo que nos llama la Biblia y el Antiguo Testamento, y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es a vivir en una pureza sexual. Uno no se puede excusar con es que sí puedo tener relaciones porque pues yo no estoy casado o esta persona no estaba casada. Hacer eso es tratar de hacer lo mismo que estaban haciendo los fariseos y otros de entre la comunidad judía, que es por la razón por la cual está Jesús trayendo esto al tema. Y vamos a pasar al siguiente versículo para hablar de eso. Porque recuerden que primero Jesús está recordándonos qué dijo la ley: no cometas adulterio. Y ahora Él va a dar como que va a subir la calidad de lo que se tiene que comprometer, y al estarlo haciendo va a estar como que refutando lo que comúnmente están diciendo y cómo lo están malinterpretando. En el verso 18 dice: pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? De nuevo, los líderes religiosos estaban tratando de encontrar, bueno, ¿qué significa el adulterio? Bueno, si esta característica se cumple, pues entonces es adulterio. Bueno, no, tal vez esto no es adulterio, pero esto sí. Y lo que estaban diciendo es que estaban animando al pueblo, y ellos mismos estaban diciendo, bueno, mientras no cometas el acto del adulterio, estás bien, no hay problema. Pero ¿qué de las intenciones que están en el corazón? Y es a donde está Jesús poniendo el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque las intenciones, las fantasías que se llevan en el corazón son las que desembocan eventualmente en el acto. Tal vez no siempre sea el caso. Sin embargo, aquí Jesús está poniendo el dedo en la llaga, está recordándonos el corazón del mandamiento. El tener y considerar una relación sexual en el corazón es lo mismo que cometer adulterio de hecho. Tal vez sí, y Jesús, nada más nota aclaratorio, Jesús no está diciendo que cometer adulterio en hecho es exactamente lo mismo, pero sí está dándole la misma importancia porque uno lleva al otro. Tal vez el adulterio en hecho tenga consecuencias tal vez más graves y más inmediatas que el pensamiento. Sin embargo, los dos son pecado. Y fíjate cómo usa Jesús palabras muy interesantes cuando dice aquí, dice,
Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio. En muchas ocasiones usamos frases como, ay, es que caí en pecado. Es como, ay, es que fue un resbaloncillo. Ay, es que no lo estaba buscando, pero pues ni modo, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer? Mis amados, el pecado, y en particular el pecado aquí que Jesús está hablando de adulterio, no se cae, no es un resbalón. El pecado se comete. Hay una intencionalidad, hay una parte de tu voluntad que coopera y que desea hacer eso y al final de cuentas lo hace. El pecado, por eso dice Jesús, ya lo cometió en su corazón. Sé que algunas de nuestras Biblias y tal vez algunas traducciones dicen, en lugar de escribir cometer, dicen cae en adulterio. La realidad es que son diferencias de palabras, pero lo que aquí Jesús está tratando de hablar es de la intención del corazón que lleva al adulterio. Fíjate que Santiago, años más tarde, uno de los líderes de la iglesia en un principio, que dicho sea paso era medio hermano de Jesús, escribe lo siguiente acerca de dónde inician el pecado, los conflictos, las guerras. Dice Santiago 1, 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. El corazón, de nuevo el corazón, se está enfocando Jesús en el corazón. Algo que también es interesante, cómo Jesús pone el dedo en la llaga. Jesús no habla nada acerca de la forma de vestir de la otra persona. No dice, es que esta persona me provocó por cómo estaba vestida. O es que esta persona, y tampoco está hablando siquiera de observar materiales inapropiados como pornografía. ¿A qué me refiero con esto? Y nada más un pequeño paréntesis. Yo creo que como hombres y como mujeres tengo la convicción de que debemos honrar con nuestros cuerpos de la manera que nos vestimos, de la manera que nos conducimos, en las relaciones, las interacciones que tenemos unos con otros. Es responsabilidad de cada uno de nosotros honrar a Dios con nuestra vestimenta. Sin embargo, uno puede estar bien vestido, de cubierto completamente, pero todavía codiciar y tener la intención de cometer estos pecados. Y es por eso que es interesante que Jesús no hace referencia al vestido, hace referencia a la raíz, al pecado. Porque luego dice, el que mira, el que tiene la intención de cometer tal cosa. Un ejemplo muy práctico del día de hoy es cuando estamos en el teléfono, en redes. En cualquier red en la cual pases tiempo, sea TikTok, Facebook, Insta, la que sea. ¿Qué es lo que sucede? Tú estás navegando muy inocentemente y de repente te sale una imagen de algo. ¿Qué es lo que haces? ¿Te quedas, la consideras o te vas inmediatamente? Tal vez no pudiste evitar el que surgiera esa imagen, pero el qué haces, la decisión que tomas en ese milésima de segundo es la de que determina cuál es la intención de tu corazón. E interesantemente, las mismas personas que diseñan estos programas lo saben. Cuando te descubren, por decirlo así, que estás viendo y te estás considerando con cualquier cantidad de contenido, incluso si no es pornográfico, si detectan que tú estás viendo algo, te empiezan a dar más, te empiezan a dar más. Pero fíjate cómo son inteligentes. Llega un punto donde te dejan de dar esas cantidades, esos contenidos. Ya no te dan la misma cantidad que te empezaban a dar las primeras ocasiones. Te las dan muy esporádicamente y aleatoriamente para atraparte, para hacer que tu deseo, ese deseo químico similar a la heroína,
se continúe desarrollando en ti y quieras más y más, y ahí estés en el teléfono, ves y ves tras ver, horas tras horas. Mis amados, el pecado de adulterio es un pecado grave que necesita acción. Necesitamos darle importancia y necesitamos entender la urgencia de por qué debemos cortarlo. Entonces Jesús no dijo qué es lo que dice la ley, qué es lo que Él dice, el corazón de la ley. Ahora nos va a dar la solución. Ahora Jesús nos está dando pasos bien prácticos. ¿Qué es lo que debemos hacer tú y yo como creyentes? Y es por eso que leíamos los siguientes versículos. Y de hecho, quiero leerte una traducción de la Biblia, que de hecho es una traducción de una traducción. Hay una Biblia en inglés que se llama The Message, que es una paráfrasis. Tratan de utilizar palabras más modernas para comunicar el mismo sentido. Y la tengo en español, la traducí esa de inglés a español. Y esto es lo que dice, fíjate cómo lo pone. Dice, no pretendamos que esto es más fácil de lo que realmente es. Si quieres vivir una vida moralmente pura, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que cegarte el ojo derecho en el momento en que lo atrapas mirando con lujuria. Tienes que elegir vivir con un solo ojo o ser arrojado a un montón de basura moral. Tienes que cortarte la mano derecha en el momento en que la notas levantada amenazadoramente. Mejor es amputarte la mano que todo tu cuerpo ser desechado para siempre en el basurero. Aquí está hablando del costo del discipulado. No está hablando de salvación. No está diciendo que si estás cometiendo estos pecados, si te cortas la mano, ya te ganaste el cielo. No está hablando de eso. Está hablando del costo del discipulado. Este es un mensaje para los seguidores de Cristo. Y a la vez sí es una invitación para aquellos que no están en Cristo, pero principalmente es para los seguidores de Cristo. Y les está diciendo, va a costarles trabajo. Si te has dejado llevar por estos pecados, si es algo que has entretenido y has nutrido en tu vida, voy a estar contigo, pero te va a costar trabajo. Es interesante que Jesús habla de la mano derecha y habla del ojo derecho. Esto no es necesariamente teológicamente definitivo, pero una de las razones comunes que encontré es porque vivimos en una sociedad que la mayoría en general somos derechos, ¿no? Igual era en aquellos tiempos. ¿Y qué es esto? Esto significa que es aquello de lo cual dependes, aquello que es importante, que juega un rol significativo en tu vida. Por eso habla del ojo derecho, del ojo dominante, de la mano derecha, de la mano dominante. Y está hablando, da a Jesús una acción muy severa, ¿no? Dice, es mejor que te saques el ojo y que te moches la mano, que te mutiles la mano. O sea, ¿qué está diciendo? O sea, de nuevo, Jesús no está diciendo literal que lo hagas. Es una exageración para llamar la atención. Pero piensa en esto. Ahorita que acaban de terminar los Juegos Olímpicos, ¿no? Hace 2 semanas. Piensa, no sé si has visto algún documental, pero en la dedicación que toman estos atletas para poder llegar a ese lugar. Es de años y años y años de disciplinarse, de abstenerse de ciertas cosas para poder obtener la oportunidad siquiera de una medalla. Tal vez no se abstienen de cosas que son necesariamente malas, tal vez sus amigos van a las fiestas y consumen todo lo que quieren. De nuevo, no estamos hablando de cosas inapropiadas, indebidas, de cosas normales, buenas quizá. Pero ellos entienden que si quieren obtener esto, tienen que renunciar a esto. Y esa es la importancia que está dando aquí Jesús. Cuando dice al final del versículo, y que tu cuerpo se vaya completo al infierno, está hablando de
está tratando de dar a entender que no necesariamente que es perder tu salvación, pero sí que es una importancia, que es algo que puedes ir arrastrando contigo el resto de tu vida, a menos que tomes una decisión, una acción decisiva y tajante. ¿Por qué dice el ojo? ¿Por qué dice la mano? Y ¿qué es lo que sucede con el ojo? Con el ojo alimentamos a nuestro corazón, alimentamos nuestra imaginación. Con el ojo es cuando, si estás envuelto en estas situaciones de pecados, es cuando se dan esas miraditas que tal vez piensas que nadie las nota, pero tú sabes que están ahí. ¿Por qué la mano? La mano es la que representa la acción, la que nos lleva a hacer. Tal vez lo viste con el ojo, lo pensaste, lo meditaste, pero ahora vas a poner manos a la obra. De hecho, este tema Jesús lo repite en otras partes del Evangelio y en ocasiones habla del ojo, y de nuevo, de cortarte la mano, de sacarte el ojo, pero a veces también habla acerca del pie. En esta instancia no habla del pie, pero del pie, ponte a pensar, ¿cuáles son los lugares que frecuentas que te llevan a tal situación? El ojo, la mano, los pies. Lo que vemos, lo que hacemos, los lugares que frecuentamos. Hay una historia en el Antiguo Testamento que habla claramente acerca de esta situación y no la vamos a leer toda a detalle, pero es la historia de uno de los reyes más reconocidos y admirados, que incluso en la Biblia misma se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Este era el rey, el general David. Hizo muchas proezas, es el escritor de la mayoría del libro de los Salmos y es un rey que llevó a una libertad, que el pueblo de Dios no había experimentado hasta que Dios lo subió al trono, lo hizo ascender en el trono. Sin embargo, no era un hombre perfecto. Era un hombre que se dejó llevar y se dejó seducir por el pecado. Vamos a leer en 2 de Samuel 11, del 1 al 5. Muy bien. Dice 2 de Samuel del 11, del 1 al 5. Y déjame, te doy un poquito de trasfondo para que tenga sentido específicamente el primer versículo, porque es clave. Cuando los reyes en aquellos tiempos, cuando iban a guerras con otros pueblos, no era como las guerras del día de hoy, donde en todo el año podías ir a guerras. Había un cierto periodo durante el año por el clima y otros factores donde solamente era en un tiempo del año en el que podían ir a la guerra. Y era esperado que el rey, como el general principal, estuviera con su ejército en la guerra. Ellos no se quedaban solamente en el palacio a dar órdenes. Ahora fíjate lo que dice. Y aconteció en la primavera, en el tiempo cuando los reyes van a la batalla. David envió a Joab, uno de sus generales, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Primero que nada, él claudicó su responsabilidad. Él debió haber estado en la guerra y se quedó descansando. No dice por qué razón, pero la razón que lo señala es porque él debió estar allá. Primero que nada, claudicó su responsabilidad. En el verso 2 dice: al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey.
Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Claudicó su responsabilidad, estaba de holgazán, y en esto es cuando, sin tener nada que hacer, deja su imaginación volar y va y empieza a observar lo que no debió haber observado. Ahí nace el deseo. En su corazón empieza a desear a esa mujer que no era su mujer. David mandó preguntar acerca de aquella mujer, y alguien le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Elaim, mujer de Urías elitita? David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él, se durmió con ella. Y después de que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Betsabé concibió y envió aviso a David diciéndole: estoy encinta. Quedó embarazada. ¿De quién era el problema? ¿De quién era el pecado? ¿Quién lo inició? ¿Quién claudicó? ¿Quién hizo lo indebido? David. Pero no para ahí la historia, no, de nuevo no la vamos a leer, pero te voy a resumir un poco. Lo que sucede es que cuando David se da cuenta de lo que había hecho, trata de encubrir su pecado. ¿Qué es lo que hacemos con este tipo de pecado? No, que nadie sepa. David trató de hacer eso, pero no solo eso, como supo que se iba, porque su esposo de ella estaba en la guerra, recuerda, donde David también debía haber estado. Así que David se le ocurre la idea: voy a mandar a traer al esposo, a Urías, lo voy a traer y le voy a decir: oye, eres un campeón, te has ganado que pases una semanita con tu esposa, vete a la casa y ahí disfruten, ¿no?, de su intimidad. Pero él, fíjate, y de hecho Urías no era judío, no era alguien que respetaba o necesariamente o que se acataba las leyes judías. Vivía entre los judíos, pero no era judío. Y sin embargo, él tuvo un honor mayor al del rey mismo y dijo: no, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo puedo hacerlo cuando todos mis hermanos están en la guerra? Y más adelante, pues el show no le funciona a David y dice: bueno, entonces voy a hacer una fiesta, lo voy a emborrachar hasta que no pueda, y pues de seguro ahí sí lo voy a poder. Pero aún en eso, Urías se quedó dormido a la puerta del palacio y dijo: no puedo hacerlo. Tuvo un mayor honor. Así que ante eso, David dice: pues no me queda más que mandarlo a lo recio, a lo fuerte de la batalla, al frente donde era seguro que iba a morir. No era a ver, David sabía que iba a morir. Fíjate el progreso que tiene el pecado. Tal vez esta es una situación extrema y tú tal vez dices: no, pues es que en mi caso no va a desembocar así. ¿Y cómo sabes? Mis amados, el pecado sexual tiene consecuencias graves, destructivas, muchas veces irreparables sin la ayuda del Señor en nuestras vidas, en las vidas de nuestros seres amados. No coquetees con el pecado sexual. Los pasos prácticos que nos dio Jesús era cortar de tajo aquella fuente que te está llevando, aquello que te está seduciendo, que te está encaminando a tal pecado. Yo no puedo contestar estas preguntas por ti, van a variar de situación en situación, pero ¿qué tienes que mutilar de tu vida? ¿Qué es aquello que tienes que mutilar de tu vida? Pueden ser cosas tan sencillas como el uso desmedido o inapropiado de los celulares, de las tablets, de las computadoras. ¿Alguna suscripción que tienes de algún servicio? Los lugares que frecuentas, las amistades que te influyen.
no te estoy queriendo engañar. Esto va a ser difícil y va a ser más difícil entre más tiempo lo dejas crecer y desarrollarse. Mis amados, dale importancia si has estado atrapado o envuelto en este tipo de situación. Ponle un alto pronto. Por la gracia de Dios, realmente durante mucho tiempo, cuando yo fui expuesto a pornografía cuando era joven, la pornografía eventualmente me llevó a la masturbación por mucho tiempo. Yo vine a conocer al Señor cuando tenía 17 años, pero ya tenía esos hábitos desarrollados en mi vida. Por un tiempo las cosas fueron bien y tuve victoria sobre ello. Sin embargo, aún de creyente, fue algo que regresó y que me atrapó de nuevo, que me llevaba a vergüenza, a esconderme y a no querer saber nada más, lo que contribuía a volverlo a hacer vez tras vez tras vez. Años más tarde, cuando ya vine al Señor y empecé a conectarme con una iglesia, entonces fue que por la gracia de Dios tuve la oportunidad de comentarlo con mi líder de jóvenes en aquel entonces. Y ese rendimiento de cuentas, el exponer esta situación de pecado en mi vida, fue uno de los factores que me llevó a caminar en libertad de ello. Te soy honesto, durante mi caminar con el Señor ha habido otras ocasiones en donde he vuelto a caer en ello. Por la gracia de Dios, han sido ya años y años que no he estado participando en eso, pero la tentación, la oportunidad de dejarte llevar, esa sí está presente. ¿Por qué te cuento esto? Porque la verdad, nadie de nosotros podemos vencer el pecado sexual por nosotros mismos. Necesitamos traerlo a la luz. Hay gracia, hay perdón. El Señor proveyó una iglesia y su Espíritu Santo para ayudarte a salir, pero no vas a salir mientras lo mantengas en oscuridad. Termino con esta cita de un predicador del siglo pasado llamado John Stott. Dice, hablando acerca de los principios que Jesús enseña acerca de tomar una decisión pronta, dice, se basa en el principio de que la eternidad es más importante que el momento, que el placer pasajero, que la pureza es más importante que la cultura, que cualquier sacrificio vale la pena en esta vida si es necesario para asegurar nuestra entrada en la siguiente. Tenemos que decidir simplemente si vivir para este mundo o para el próximo, si seguir a la multitud o a Jesucristo. Vamos a orar. Señor Jesús, sabemos que este es un tema por demás delicado, es un tema incómodo, un tema que nos puede causar cerrarnos y no querer que nadie más vea en nuestros corazones o lo que está ahí presente, pero a la vez reconocemos que es algo que nos avergüenza, que nos ata, que nos hace querernos esconder, que no nos permite vivir en libertad, en la libertad que tu Espíritu Santo promete. Señor Jesús, yo te pido por cada uno de mis amados aquí, tanto de los hombres como las mujeres, Señor, que si alguien está batallando en esta situación, que tú no los dejes tranquilos, que tú les subas a la intensidad del calor, Señor Jesús, de tu Espíritu Santo, poniendo el dedo en la llaga y llamándolos a traer esto a luz. Si están casados, que tengan el valor para hablarlo con su cónyuge.
independientemente que tengan el valor para comentarlo con otro creyente que les va a ayudar a salir adelante, a vivir en victoria, a dejar ese pecado a un lado. Señor Jesús, te pido que obres en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor Jesús. No nos permitas salir de este lugar igual, no nos permitas vivir unas vidas como las vive el mundo, Señor. Permítenos vivir en una relación restaurada contigo y con nuestros seres queridos. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén.